Bueno, hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Le damos la bienvenida a FEJA. Nosotros, como miembros de Francisco Javier, es un honor, un orgullo poderles prestar el lugar, las instalaciones, y espero que esto siga para rato. Sí, bueno, le dejo a Héctor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nada, me presento, yo soy Romina para los que no me conocen. En este momento estoy ocupando el cargo de presidenta de FEJA y bueno, nos encanta esta oportunidad. La idea de este encuentro es poder, nada, conocernos, vernos las caras y empezar a interactuar y empezar a tener más contacto, porque sabemos que en estos encuentros es cuando empezamos a hacernos compañeros y FEJA en este momento la está luchando como la Federación de Jóvenes, pero somos pocos los jóvenes de todas las instituciones que están agrupados, nucleados y trabajando en la federación. Así que nada, tenemos muchas ganas de que seamos más y de que podamos, cada institución que está confederada a la CEA, tener su grupo, su núcleo de jóvenes y que pueda trabajar en conjunto y podamos entre todos llevar adelante este camino y este ideal que nos encanta. Así que le agradecemos en esta ocasión a Héctor, que nos va a dar la charla, que bueno, se ofreció para bueno, tenernos a todos en comunión en este momento, en este día, y para poder compartir. Así que gracias, Héctor. Y si les parece, bueno, vamos empezando. Como todo encuentro espírita, los invito a hacer una elevación de pensamiento, ¿sí? A concentrarnos. Sabemos que fue complicado llegar hasta acá, así que vamos a empezar a relajarnos un poco, a unirnos en pensamiento para agradecer a todos los guías que hoy nos permitieron llegar hasta acá, a todos los guías de la Federación Espírita de Jóvenes y de la Confederación Espírita Argentina, que nos motivan, que nos brindan todo su apoyo. Le pedimos al plano mayor que nos acompañe, que podamos tener una reunión llena de paz, una reunión llena de aprendizajes y que cada uno en sus corazones pueda recibir toda la luz de todos esos guías, de todos esos ángeles que nos vienen a asistir en cada encuentro y que podamos llevarnos un aprendizaje que nos sea funcional y que nos ayude en este camino en el que estamos como hermanos dentro de este ideal que siempre nos acompaña y que nos motiva a seguir creciendo en compañía, creciendo en comunidad y como siempre en esta tarea que nos llena de amor y que nos llena el corazón, que ojalá podamos ser cada vez más las manos que nos juntamos para continuar este camino que sabemos que nos llena. En mi caso le agradezco enormemente a todo el plano mayor la oportunidad de poder estar hoy acá y bueno, le dejo la palabra a Héctor para que podamos tener una reunión linda. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, esta es la segunda vez en este año que me invitan a dar una charla. Cuando yo tenía mis años mozos, he visitado hasta 3 sociedades por semana. 2 veces hice el cierre de actividades de la Federación Espírita del Sur de Buenos Aires, que queda en Mar del Plata, invitado también. Y realmente cuando veníamos en viaje le decía a mis compañeros, no sé a quién voy a encontrar, porque pasaron tantos años, tanta agua bajo el puente. Pero bueno, están los nuevos a los cuales vamos a apoyar y vamos a exigirles trabajo también, porque la FEJA es un trabajo.
y están los viejos, los que vamos a sostener el movimiento espírita. Porque el movimiento espírita, a la doctrina hay que sentirla. Sobre todas las cosas, es esa sensación maravillosa, ese fervor que llevamos dentro, que no importa dónde, no importa cuándo, pero el vernos nos invade de amor, de retribución con tantos de ustedes que nos conocemos de hace años. Y viene a mis palabras la frase de Allan Kardec en el libro Viaje Espírita 1862, donde dice qué maravillosa ocasión cuando visita el grupo de Lyon. Qué maravillosa ocasión, donde la mano rugosa del obrero y la suave mano del rico pueden estrecharse bebiendo del vaso de la amistad. Y eso es lo que a mí me motiva y me motivó siempre. Somos espíritas, somos hermanos, somos amigos, y eso viene siendo, y vemos que las caras cambian, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. Quiero expresar mi gratitud por haberlos conocido a dos maestros como son César Bogo y Natalio Ciccarini, de los cuales, mientras estuvimos en FEJA, tuve la gran posibilidad de compartir muchas charlas y de agradecerles tanto aprendizaje. El espiritismo, desgraciadamente, va perdiendo oradores, va perdiendo escritores, va perdiendo historiadores, y es nuestro deber empezar a remar para levantarlo. Nosotros tuvimos una debacle como todas las instituciones hace unos años atrás y quedamos 4 en la sociedad. 4. Pero mi papá, que muchos de ustedes lo conocen, Héctor Muti, un día yo venía del trabajo y veo las ventanas abiertas del salón y subo y estaba haciendo la sesión él solo. Entonces le digo, Héctor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás solo? ¿Solo? No. Fíjate bien, me dijo. Y ahí estaban. Perdón la emoción, ¿no? Los compañeros de siempre, sentados y ocupando cada uno su lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos sintamos solos, invocamos a nuestros hermanos que nos han precedido, que formaron el Consejo de Escritores y Periodistas Espíritas Argentino, que hoy no está funcionando, que formaron la Federación Espírita Juvenil Argentina, que hoy está reverdeciendo, que formaron la Federación de Mujeres Espíritas al mando de una banderada como era Margarita Testa, que un espíritu insuperable que tuve la oportunidad también de conocer. Fue un gran momento para el espiritismo. Volvamos a tenerlo. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar. Pero vamos a tener que poner todos un poquito. Y vamos a estar nuevamente rodeados de hermanos, como fue en ese momento maravilloso, donde las asambleas en la CEA había 60, 70 personas. Dicho esto, voy a empezar un poquitito a entrar en tema. El espíritu, nuestro espíritu, todos los espíritus, progresan en base a sus atributos. ¿Está? Y quisiera, para que nos pongamos de acuerdo nada más, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, que es una definición que da el plano espiritual, le da a Allan Kardec, y que todos conocemos con qué nombre. Dios. Entonces, el espiritismo dice que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Dios crea 2 principios fundamentales para la evolución del universo: el principio material y el principio espiritual. De estos 2 principios hay
toda una manifestación fluídica que hace a la creación en sí propiamente dicha. Como hecho filosófico, digamos que Dios sería el fundador de todo lo fundado. Y como hecho de fe, digamos que Dios es el creador de todo lo creado. Del principio material se desprenden otros 3 principios. Uno es la materia. Esto que nosotros conocemos y que en la escuela nos enseñan que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, lo podemos medir, pesar. Otro es el principio vital, un fluido que le confiere vida a los seres capaces de asimilarlo. ¿Cuáles son los seres capaces de asimilar el principio vital? Los seres orgánicos. Y por último, la última creación del principio material es el periespíritu, que es semimaterial, está formado por materia quintesenciada, que es lo más sutil de la materia, ¿no es cierto? De este principio espiritual reconocemos las almas, que después se transforman en espíritu, cuando el periespíritu actúa sobre la misma. Estoy siguiendo todo esto para que nos pongamos de acuerdo primero en la doctrina. Cuando este espíritu entra en relación con el principio vital y ocupa una nueva materia, se produce la encarnación. Hasta ahí estamos. Hemos nacido, hemos encarnado en algún tiempo, en algún momento, en algún lugar, usted después que yo. Esto es lo que nos marca la doctrina. Todo esto lo podemos sacar del libro de los espíritus, el Génesis 1, el espiritismo, el cielo y el infierno. Cambian por ahí los nombres, lo que yo puse principio material se llama fluido cósmico universal o principio elemental universal. Tiene varios nombres, pero todo es lo mismo, es el éter, la materia del espacio. ¿Está? El espíritu, una vez que encarna, progresa en base a 3 atributos conocidos. ¿Nos acordamos cuáles son? Hay que estudiar, ¿eh? Bárbaro. Pensamiento, sentimiento. Bien que lo sabemos. Hay que acostumbrarse a hablar delante de la gente, todos. Pensamiento, sentimiento y voluntad, ¿no? El principal atributo del espíritu es el pensamiento, porque es el principio inteligente. El otro atributo del espíritu es la voluntad. Dice Kardec, dice el mundo espiritual, perdón, que la voluntad es el motor de acción que pone en movimiento todos nuestros deseos, todo aquello que queremos, que deseamos. Y por último está el sentimiento. El sentimiento reacciona ante una forma de pensar. ¿Cómo es esto? Y yo no puedo sentir mal por alguien a que sé que es buena persona. Nuestro pensamiento nos arrastra a que no solo pensamos que es buena persona, sino que pensemos nosotros bien de él. El sentimiento es arrastrado por el pensamiento hacia donde nosotros lo dirijamos. Son los 3 atributos que nos hacen evolucionar. Estos atributos van a ir perfeccionándose. Por supuesto, el pensamiento a partir de la evolución y el conocimiento que vayamos tomando se va a ir ampliando. La voluntad, cuanto más conozcamos, más cosas, más queremos hacer. Su motor. Y el sentimiento también se va a ir ampliando. La forma más elevada del sentimiento, ¿cuál es? El amor. El amor. Cuando nosotros logremos sentir amor por el otro. Yo no me voy a olvidar nunca que era muy chico y estaba un señor que ustedes no alcanzaron a conocer. Cafrún estaba en la televisión y le preguntaron, un señor, ustedes se van a acordar, Pipo Mancera, un locutor que ya desencarnó hace mucho tiempo, le preguntó qué era para él un amigo. Y Cafrune, que era un poco gaucho, le dijo, un amigo es uno mismo con otro cuero. Concepto fabuloso, o sea, Jesús decía, amad a nuestros enemigos.
Y este dice que amigos como si fuéramos nosotros. Entonces vemos la doctrina cristiana. Haz por los demás lo que quieres que hagan por ti. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, existen dentro de lo que es la teología tres virtudes teologales. Tres, que son la fe, la esperanza y la caridad, tema que nos convoca hoy. La definición de fe dice que fe es creer sin comprobar. No podemos tener comprobación de lo que creemos, salvo de la fe espírita, que es una fe razonada. Razonalmente no decimos, Dios existe, no me pregunten por qué. Racionalmente decimos, Dios existe y lo conocemos a través de sus atributos. Es eterno, es infinitamente justo y bueno, todos los atributos. ¿Ah? Entonces, a partir de ahí, tenemos un conocimiento de Dios. Algo, llámenle como quieran, llámenle Jehová, materia cósmica primitiva, pongan el nombre que quieran. Algo hay que ordena el universo y los planetas no andan chocando, ¿eh? Y alguien creó las leyes de gravedad, la ley de atracción y repulsión de los mundos, las leyes gravitacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese algo es Dios. Y si hubiese algo que fuera superior a él, pasaría a ser Dios, dice el mundo espiritual. Entonces necesitamos siempre de un fundador que pone la primera piedra, que es precisamente la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esa es la definición que nos dieron. Definida la fe, vamos por la otra virtud teologal, que es la esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? Nosotros estamos acostumbrados, somos especialistas en esperanzados, queriendo que todo cambie, que en algún momento que va a ir, no, si viene fulano, si viene mengano, vamos a cambiar. ¿Está? Pero en tanto ensayo, algún día la vamos a pegar. No nos vamos a dar cuenta, pero vamos a pegarla. En sí, la esperanza es creer que uno en el futuro va a estar mejor de lo que está ahora, en líneas generales. Uno tiene esperanza de progresar en lo material, en lo intelectual, en el conocimiento espiritual. O sea, la esperanza es algo que nos manifiesta también. Ahí interviene un poquito el deseo dentro de esa esperanza. Y por último tenemos la caridad. Que voy a dar la definición del diccionario para que nos pongamos de acuerdo. La caridad es una actitud solidaria y compasiva hacia el sufrimiento ajeno. Manifiesta a través de actos de ayuda y de generosidad desinteresada. O sea, es colaborar con aquel que está sufriendo. ¿Cuántas formas tenemos de hacer caridad? ¿Únicamente dando algo material? Escuchando. Eso, prestar la oreja es una forma de caridad importante. Hay mucha gente que necesita ser escuchada. Yendo a un hospital, hablando con aquel que está convaleciente, escuchando a un amigo. ¿Cómo? Mirando y nos damos cuenta de a veces lo que no nos quieren decir. Es así, es así. Entonces la forma de caridad, ¿cómo tiene que ser? No tenemos que demostrarla, porque si no, no tiene validez. O sea, es como si yo viniera y le diría a Romina, mirá cómo estoy ayudando. No va así. Tiene que ser precisamente oculta. La caridad personal es particular, es nuestra, tiene que nacer de nosotros y morir en nosotros. En donde nosotros incluimos al otro. ¿Cómo? Como si fuéramos nosotros mismos. Como esa definición que dio este gaucho, es como si fuera nosotros mismos. Kardec basa toda la filosofía espírita en la caridad. Toda. Y dice una frase que es blasón del espiritismo. Todos la conocen. Fuera de la caridad no hay salvación. En eso estamos todos de acuerdo.
Ahora yo me ponía a pensar que la caridad también forma parte de nuestra involución. Porque cuando los espíritus estemos evolucionados, cada uno va a tener lo que merece y lo que le corresponde. Y no va a hacer falta la caridad. Yo no voy a tener más que un auto porque no puedo manejar 4. Y otro que tiene más plata que yo va a tener un avión porque no puede andar en 5 aviones al mismo tiempo. Entonces el egoísmo, el acaparamiento de las cosas que hacemos hoy en día o que hacen ciertas personas, hace que el otro le falte. Lo que le sobra a uno, le está faltando al otro. Y la verdadera caridad es compartir. Es compartir no lo que me sobra del plato, lo que tengo en el plato. Entonces, a partir de ahí, nos ponemos de acuerdo en lo que va a ser el trabajo de caridad de ahora en más. Hay muchas maneras de establecer la caridad, cómo encararla y cómo enfocarla. Y ahora les voy a mostrar que no solo la caridad se manifiesta únicamente a nivel de encarnados. Nosotros podemos ser muy caritativos con los desencarnados. Ellos necesitan de nosotros. Necesitan fervientemente porque indudablemente están ocupando un mundo, que es el mundo de las inteligencias incorpóreas, están desencarnados, el mundo espiritual, llámenle como quieran, pero es un mundo en el cual les cuesta mucho relacionarse. Ese mundo entra en relación con el mundo de los encarnados a través de ¿quién? ¿De quién? De los medios, muy bien. La palabra medium, ¿saben qué significa intermediario? Viene del latín media, mediar, medium, intermediario. Pasa de... Sí. Bueno, la caridad, como podemos ver en la placa, es hacia los encarnados y hacia los desencarnados. Hacia los encarnados lo que estuvimos hablando antes, prestando el oído, acompañando a aquel que sufre, comprendiendo al que sufre, apoyando al que sufre, al que tiene alguna necesidad, y hacia los desencarnados a través de los medios. El medium tiene la posibilidad de entrar en relación con el plano espiritual. Y que este plano espiritual nos vuelque no solo su conocimiento a los espíritus más adelantados, sino sus necesidades. Hay espíritus que están en turbación, que hace poco que han partido, y no saben en qué lugar están. Desconocen, tienen miedo, están perdidos, están desorientados. A esos tipos de espíritus hay que guiarlos y ayudarlos, rescatarlos de un lugar que les causa terror y miedo hacia un lugar de comprensión y de amor. Enseñándoles simplemente o guiándolos para que aprendan qué es lo que son. Que es un espíritu que ha desencarnado, que lleva un tiempo en el espacio, que ha pasado por un proceso conocido con el nombre de turbación, pero que hoy es el día que Dios dispone para su liberación, para su claridad, para su entendimiento, para que Él desarrolle en sí mismo la comprensión de quién es y a partir de ahí empezar su camino de evolución. Estos espíritus, entonces dijimos, pasamos a la otra placa, se dividen en espíritus en turbación y otros seres que son equivocados. Nosotros los llamamos malos. No, son espíritus malos. No existe la maldad. No existe la maldad, no existe. Es como el diablo, no existe. Facundo Cabral decía, el diablo lo inventó el hombre para justificar sus errores. El diablo no existe. Existen seres equivocados que no han comprendido las leyes divinas y han tomado otro camino. Por eso fíjense en qué bárbaro que Jesús de Nazaret, cuando lo estaban crucificando, no nos tildó de malos. Dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿De qué nos trató? De ignorantes. Y la ignorancia es producto de la equivocación. Y la equivocación nos lleva a cometer actos
impropios de la legislación divina, aquello que está apartado de la ley de Dios. Entonces es importante también que no solo atendamos a aquellos espíritus que hace poco que han partido y que necesitan de nuestra tarea espiritual, de nuestra caridad cristiana para darse cuenta de quiénes son, sino también acordarnos de aquellos que nosotros apodamos malos. Rescatar a estos espíritus equivocados de un estado y llevarlos a otro estado, de un estado de desamor y llevarlos a un estado de amor. ¿Cómo es que han caído en ese lugar? Y bueno, indudablemente que la vida de relación, cuando venimos y encarnamos, nos lleva a situaciones, a veces límites, y nos hacen entrar en nuestros estados de odio. Me acuerdo que Divaldo Pereira Franco citó 2 casos, voy a citar uno. Primero, para ver cómo un ser se convierte en obsesor. 2 amigos montan una empresa y una vez montada la empresa, uno lo estafa al otro. El estafado se suicida y automáticamente en el plano espiritual viene a pedirle cuentas a aquel que quedó encarnado y ese se convierte en obsesor. ¿Qué es un obsesor? Un obsesor es un ser, exactamente, un obsesor es un ser que intenta ejercer dominio sobre la persona. Intenta dominarlo, intenta manejarlo a través del pensamiento, comienza a complicarle la vida. Y nosotros tenemos que tratar de lidiar con ese obsesor. Volvemos al aspecto psicológico. La terapia desobsesiva es una teoría psicológica por la cual rescatamos a un ser encarnado o desencarnado de un estado de desamor y lo pasamos a un estado de amor, donde hacemos comprender que todo lo sucedido, la relación que tuvo con este otro señor, pasó, ya está en otra encarnación, el otro siguió reencarnando y él quedó atrapado en el tiempo. Entonces hay que hacerle entender a este ser que tiene que deponer su actitud. Y esa es una forma de caridad maravillosa. Si ustedes supieran el beneficio que uno causa cada vez que podemos rescatar a uno de estos seres y sacarlo de su oscuridad permanente y constante y llevarlo a un estado de lucidez. Y la alegría, la emoción que sienten es una cosa maravillosa. ¿Por dónde estamos? Los espíritus en turbación se rescatan a través de un proceso posterior a la desencarnación, en el cual el espíritu aún no se identifica con su estado. O sea, el espíritu en turbación, cuando desencarna, no sabe que está desencarnado. Hay que hacerle entender. Entonces vuelve a lugares que lo atraían, a su familia, y empiezan a haber pequeñas molestias en la casa, ruidos, cosas que se caen, cosas que se mueven. Y bueno, este ser hay que rescatarlo y darle a conocer que está en el plano espiritual. Hay que hablar con los seres. Esto es un tratamiento moralizador, y a los espíritus equivocados son aquellos que una vez salido de este estado de turbación, persisten en la equivocación y el error. Siguen con la conciencia plena puesta en la venganza, en dañar a aquel que ha quedado. Entonces, estos seres guardan los vicios negativos. Si en el plano tierra fueron alcohólicos, van a ir y se van a arrimar a aquellos que toman, porque el que toma demasiado exuda un fluido que atrae este tipo de seres y no termina nunca de salir de esa relación, de esa simbiosis con el otro, donde termina siempre con amigos tomando. Y eso es porque el espíritu que está en estado de libertad lo impulsa y le pide a que bebe, para simplemente sentir esos efluvios que vuelven a recordarle cuando él estaba encarnado.
Y también hay estados negativos como la venganza o el odio en sí. Hay tratamientos acá también. Y voy a poner otro caso que hablaba Divaldo en una conferencia que dio hace muchos años en Avellaneda y que dijo lo siguiente: miren, un par de socios, esto le ocurrió en su sociedad, allá en la Mansión del Camino. Un par de socios, uno lo estafa al otro igual, el otro se quita la vida. Con el tiempo él tenía, el que quedó vivo tenía una pequeña hija, la hija creció, tuvo un hijito y el abuelo Chocho, imagínense, el primer varón, le deja todas las empresas a nombre de su nieto. Resulta ver que en la institución, ese espíritu que había encarnado siendo su nieto, era aquel que había estafado a él. Entonces Divaldo decía, dentro del plan divino está también el devolver, el resarcir. O sea, sin darse cuenta, había devuelto lo que le había sacado. O sea, estos dos casos que me acuerdo perfectamente, uno lo contó en la CEA, el otro lo contó en Avellaneda, en una conferencia que dio en el Club Pueblo Unido frente a la Plaza de Avellaneda, marcan la postura de lo que es el plano espiritual y cómo las leyes a veces se cumplen de alguna manera que ni siquiera hace falta que nosotros participemos, ¿no? Bueno, pasamos a otra. Bueno, ahí estamos, el tratamiento de la obsesión, que a estos seres que conocemos como obsesores, cuando se sostienen en forma perniciosa, lo que vos decías, que nos comen la cabeza, ¿no? No los vemos y está constantemente con eso. Y yo siempre le hago una especie de chiste a la gente que viene allá a la sesión, ¿no? Porque vieron, en la sesión somos todos maravillosos, nos ponemos trajecito de alas, todos inmaculados, ¿eh? Entonces les digo, no sea cosa que cuando salgan de la sesión, después de haber orado una hora, después de haber escuchado los mensajes de los guías espirituales, salgamos a la avenida y porque se nos fue el colectivo, nos acordemos toda la familia del colectivero. Los mensajes están para que aprendamos. Los mensajes están para ponerlos en práctica. Para eso están los mensajes. Entonces aprovechemos estos pequeños momentos que tenemos con la institución. Héctor Muti, mi compañero de andanza, fue un tiempo muy largo, fundamos la Federación Espírita de Avellaneda, fundamos el Instituto de Doctrina Espírita de Avellaneda, un montón de actividades hicimos juntos. Decía, si los malos supieran el beneficio de ser buenos, serían buenos de puro pícaros. Es así. Es así. Si pudiéramos sopesar con tiempo que ser buenos nos ahorra un montón de cosas, entonces ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo? Cuando hablamos sobre obsesión, y yo lo que hice fue tratar de llevarlos como para que se entienda qué es la obsesión, ¿no? Pero Kardec, en el capítulo que habla sobre obsesión, el título que le da dice influencia espiritual. Hay 4 grados de obsesión. El primero es una influencia espiritual. Constantemente todos nosotros, todos, sin excepción, salvo aquellos que ya se encuentren cerca del segundo orden, todos los demás, entonces sufrimos de influencias espirituales. Mirá lo que te dijo, contestale, no vas a dejar que te diga tal cosa. Vos sos menos que él, o sea, todo ese picaceso espiritual es influencia espiritual. Si nosotros cedemos, porque eso ahí radica la palabra, la obsesión dice que el obsesado cede su libre voluntad. Si nosotros cedemos a esas iniciativas espirituales, entonces vamos a estar dominados por este tipo de pensamiento. Y ahí caemos en obsesión. Ahora, ¿qué dice Kardec? Kardec dice,
cada mal pensamiento hay que ponerle inmediatamente uno bueno. Porque de esa manera estamos neutralizando aquello malo que pensamos. Pero el primer escalón, el primer paso, radica en darnos cuenta. Es muy difícil darse cuenta de que uno está generando pensamientos equivocados. Más cuando la culpa la tiene el colectivero. Después hay otro grado superior, o sea, después de esa influencia caemos en lo que es la obsesión simple. La obsesión simple es el dominio que ciertos espíritus ejercen sobre nosotros con el fin de enseñorearse y le dicen al resto del mundo espiritual, mira cómo lo manejo, hace lo que yo quiera, es mi títere, digamos que se mandan la parte con el resto. Ahí nosotros podemos darnos cuenta, tenemos ciertos estados de lucidez que nos indican que estamos pensando y haciendo cosas que no corresponden. Y en ese momento podemos salir de la obsesión con un método muy fácil, hacernos cargo de nuestra propia persona. En el libro, en el Evangelio, hay un capítulo que dice conocimiento de sí mismo, perfección moral y dominio de nuestra propia persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Decía Sócrates, conócete a ti mismo. Entonces, por ahí pasa el tema, conocernos. Entonces, si nos conocemos, vamos a saber cuando un pensamiento es sugerido, cuando nos están hablando al oído. Después de la obsesión simple, aparece un grado más profundo de obsesión, que es la fascinación. La fascinación, que es lo que normalmente sufren todos, me voy a incluir, si no quedo afuera, quedo como un santo, no. Sufrimos todos los medios. El creer que tenemos un mensaje infalible, que porque a mí me lo dictó un mundo espiritual de bien, no puedo fallar. Es ahí donde empezamos a fallar. Dice que el medium se siente fascinado por las cosas que dice, porque lo adulan, qué buena mediunidad que tenés. Y esto me retrotrae también a San Agustín, uno de los teólogos de la Iglesia. San Agustín daba unas conferencias magníficas. Pero hay dos teólogos importantes en la Iglesia Católica. Uno es Santo Tomás de Aquino y el otro San Agustín. A San Agustín casi no se lo nombra porque era un poquito espiritista San Agustín. Entonces está un poquito aislado. Entonces San Agustín decía que cada vez se dio cuenta que cada vez que daba unas conferencias, le gustaba que lo vengan a palmear, qué bárbaro, te pasaste, todo. Entonces, ¿qué hizo? Contrató a un sacerdote que recién había ingresado a estudiar y le decía, y cada vez que terminaba una charla, este sacerdote tenía que subir hasta el púlpito y decirle, Agustín, no te olvides que solo eres un hombre. Entonces ahí bajaba. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, no creernos dueños de la verdad absoluta. ¿Está? Entonces tenemos que dar el momento y el tiempo a la discusión, al debate. Nosotros ayer tuvimos un grupo que los miércoles trabaja en la institución, un grupo abierto, o sea, no trabajamos con el libro de los espíritus, trabajamos con las cabezas. Y entonces hasta ayer vino una persona que es parapsicóloga, que se ingresó hace poquitito, y bueno, tuvimos un intercambio de ideas interesantes. Entonces, la mejor manera es que nosotros nos propongamos pensar y tratar de elaborar nuestros propios pensamientos para que cada uno de nosotros sabe lo que le conviene. Einstein decía, el pensamiento es como un paracaídas, funciona cuando está abierto. Y nosotros tenemos que llegar a lograr eso. Por último, en el último caso de estas obsesiones, está la subyugación. Subyugación, como el nombre le indica, subterráneo por abajo de la tierra. Subyugación es bajo el yugo, otro está mandando. En este caso, que sean casos de locura o de pérdida total digamos, de la voluntad, casos de depresiones profundas, entonces ya el ser no maneja por sí mismo su propia voluntad y ahí necesita la asistencia de un tercero.
Hay muchas formas de asistirlo, pero necesita la asistencia de un tercero porque no se da cuenta ya en el estado espiritual obsesivo en el cual se encuentra. Y el tratamiento, hay varios, consisten en expulsar a los espíritus, como hizo Jesús, pero no somos Jesús. Entonces, ahí se complica un poco, porque a veces los espíritus nos dicen, vos me vas a decir que me vaya y vos. Por eso hay que tener cuidado lo que somos. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que somos, porque ellos ven más allá. El pase fluídico, que se utiliza mucho en Brasil, no sé si algunos saben, ahí se llaman pastes, son distintos tipos de pases que aplican según el grado de la dolencia, ya sea física o espiritual que se tenga, hasta llegar al último pase, que creo que es el paste 5, que precisamente trabajan sobre la subyugación. También con grupo de oraciones, nosotros, si tuviéramos dentro de la doctrina grupos formados de oraciones en determinados momentos, en determinadas horas del día, en determinados días, ayudaría mucho a que el otro salga de la situación. ¿Usted sabe por qué las sesiones espíritas se hacen siempre a la misma hora y los mismos días, no? Compromiso espiritual. ¿Y quién viene? Ya saben que en ese momento se produce la reunión de oraciones y ellos vienen a limpiar el salón, a asistirnos, a colaborar con el pensamiento de los directores, hacen toda una tarea que nosotros no vemos, pero están. Y por último, de los tratamientos está la moralización. La moralización es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Tratar de aplicar la caridad a nuestro hermano que está sufriendo y que necesita. Hacerle entender. Es toda una guerra a nivel del pensamiento. Una guerra, bueno, qué expresión fea. Toda una discusión a nivel del pensamiento, en donde tenemos que imponer nuestro pensamiento en el bien. Y aunque este ser pueda hablar a través de una mediunidad psicofónica o parlante, como quieran decirle, el nombre es psicofónico. Estamos acostumbrados a decir medium parlante, porque habla bien de Italia eso. Pero el nombre es psicofónico. Entonces, el ser se puede manifestar. Y ahí, como el ser se puede manifestar, podemos obrar sobre su psiquis. Podemos otra vez, a través de la caridad y del amor, rescatarlo de ese estado de negatividad y llevarlo a un estado de paz y de amor, que en eso consiste nuestra tarea. En los tratamientos de obsesión se debe también fortalecer al obsesado. O sea, no solo tenemos que liberar al obsesor, llevarlo a un estado de caridad, sino que el obsesado también debe de cambiar. Dice Kardec, si no trabajamos sobre el obsesado, es como alejar las moscas sin sacar la basura. Eso lo dice Kardec. Entonces, claro, si alejamos las moscas van a venir otras. Lo que falta es sacar la basura. Y sacar la basura es que cada uno de nosotros que hemos venido al tratamiento espiritual para que nos asistan, comencemos un cambio. Comencemos un cambio. Y si bien nosotros vemos al mundo espiritual con las formas físicas, en realidad el espíritu no tiene forma. El espíritu no tiene una forma determinada. ¿Cómo ubico yo a Mario después de 7 encarnaciones, que lo vengo siguiendo, obsesándolo? ¿Cómo lo ubico yo si él ya cambió? Únicamente lo puedo ubicar porque está vibrando en las mismas circunstancias que tenía hace 5 encarnaciones, no evolucionó para nada, entonces yo lo encuentro por vibración. Porque imagínense Mario, desencarnó genéticamente otra pareja, nació distinto, cuando yo lo conocí me debía plata, era polaco, ahora resulta que es italiano, entonces, ¿cómo lo ubico?
Lo ubico por vibración, porque no cambió. Ahora, si él hace un cambio en él mismo, el espíritu se pierde. Acá es la inversa. En vez de moralizar al espíritu obsesor, tenemos que moralizar también a la persona para que corte esos lazos fluídicos que lo vienen atando de muchas encarnaciones a este ser que lo molestaba. La caridad consiste en no pensar que estos espíritus son enemigos nuestros. La caridad consiste en que estos espíritus son deudores porque algo le hemos hecho. Entonces devolvamos bien por mal, devolvamos caridad por violencia, devolvamos amor, devolvamos paz. La máxima de Jesús era: amad a vuestros enemigos. Una vez por ahí leí en un evangelio, hace muchos años atrás, que decía: amad a quienes no os aman. Eso no es amar a nuestros enemigos. A ver, yo, un montón de ustedes, es la primera que los veo. Y si no los hubiese encontrado acá, no los podría amar. Porque amad a quienes no os aman, dos personas que no se conocen, no se aman, ¿no? ¿Entienden? La máxima es: amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque con el enemigo tengo una relación, tengo una deuda y tengo que trabajar en función de ella. Y para eso existe únicamente una palabra: ser caritativo. La caridad, dentro de las virtudes teologales, es una de las más importantes. No podemos obviar la caridad. No podemos evolucionar sin caridad. No podemos progresar sin caridad. No vamos a ser mejores si no aplicamos la caridad en todos los actos de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque fuera de la caridad no hay salvación. Muchísimas gracias. Bueno, nada, magistral. Preguntas, comentarios. A nosotros en FEJA nos encanta que haya un ida y vuelta, porque a los jóvenes les encanta esto ahora de poder intercambiar y preguntar y demás. Así que comentarios, reflexiones acerca de la charla. A mí me parece que fue todo súper claro. Un montón de conceptos que no me esperaba y que la verdad que me parece que son necesarios y muy enriquecedores para los jóvenes, que a lo mejor también venimos en el estudio y tenerlos así, de esta manera tan pragmática, me parece que está buenísimo. Así que gracias. Y no sé, si alguno quiere comentar algo. Como lo que me cuesta. No, pero Héctor tiene la claridad de los conceptos y la vivencia, que es importante. Porque si no, uno puede encontrar personas que tienen muchos conceptos, hablan muy bien, pero no han tenido la vivencia todavía de las cosas. En Héctor encontramos un ser que, además de ser como se expresa él, lo vive así, lo siente así, porque yo lo conozco de muchos años, y de cuando las primeras veces que venía a San Víctor Hugo a hacer las primeras conferencias. Y es un momento muy importante de que ustedes como jóvenes tengan un maestro como él. ¿Por qué? Y todos, ¿no? Pero en especial los jóvenes, porque ustedes tienen una virtud que nosotros no teníamos. Claridad de decir, mira, yo hoy decía algo, no me acuerdo en qué momento, es que cuando uno se pone en el papel de maestro ciruela, de querer enseñar, porque uno tiene ya suficientes años, los jóvenes piensan, con todo respeto, que se puedan sentir, espera, ¿por qué no lo hiciste vos? Entonces, en cambio, cuando vos te pones en la actitud de querer dar lo que viviste, el joven lo entiende, lo recibe y escucha. Escucha y participa. A mí me pasó una vuelta de tener
en una edición de radio alguien que me dijo, no, pero acá no estoy tan de acuerdo con lo que usted dice, un joven. Y me hizo pensar en algo y ¿sabés qué le dije? Gracias porque me enseñaste algo que no había visto así. Tenemos que ser capaces de ese intercambio. Porque también tenemos que entender que uno tiene que decir, educar bien a tus hijos porque ellos van a ser nuestros padres. Entonces, nos conviene que hagamos un mundo mejor. Y a veces uno no entiende por qué pasan las cosas, porque sobre todo el joven de hoy dice, qué lindo que es la doctrina espírita, cuando la conoce, ¿no? Porque le abre el panorama. Bueno, ahora vayamos a la calle. ¿Qué hago todos los días? Como decía Héctor, bien, claro, ¿qué hacemos con el colectivero que se fue sin esperarnos? Entonces, nosotros tenemos que mostrarle al joven que esto que nosotros decimos tiene aplicación cotidiana. Cada día en cambia. todas las Cada día. y amplia, abrirse. Y a mí me gustaría ahora escucharlos a ustedes como jóvenes que den una opinión, no preguntas. Uno dice, ¿tienen alguna pregunta? Claro. Y ahí Es tan se claro queda. que no hay preguntas, es verdad eso, nunca me lo puse a Pero pensar. que digan Una opinión. es verdad. opiniones sobre lo que escucharon. No, en Empiecen los- particular, enlazándolo con lo que dice Mario, es que siempre hay que mantenerse orando constantemente. Hoy me parece que por cómo están las turbulencias acá en el planeta Tierra, siempre uno en el que se desorienta, volvés a caer y volvés a tropezar. Y estás como decías vos, Héctor, rodeado de personas que vienen estando con nosotros hace tiempo y a veces cuesta a uno alejarse de esa vibración en la que seguimos. Pero bueno, creo que somos parte de una evolución constante y mientras más nos incluyamos, más tengamos empatía, más tengamos caridad por estas personas que nos pueden hacer el mal o que nosotros les podemos hacer el mal sin, capaz con intención, orar, siempre mantenerse para despegar todos esos espíritus que nos jalan para abajo. Tal cual. algún joven, ¿verdad? Vos guías. Quieren escuchar a los jóvenes, no sé, Mirá, alguna justo no me una gusta pequeña- obligarlos. Una anécdota chiquita. Yo tengo un amigo que falleció, desencarnó hace poco, y un día viene y me dice, nosotros trabajamos juntos y el viernes cobrábamos, íbamos a la pizzería a comer una porción de pizza, tomar una Coca-Cola y, valga la redundancia, hablar de qué? De espiritismo. Me decía Héctor, Oscar Gómez, ustedes lo conocen, pues son de nuestra sociedad. Héctor, sí, no soy espiritista, me dijo. ¿Cómo no soy espiritista? No, Héctor, no cumplo con las leyes morales. No cumplo con todas las leyes morales. Le digo, Oscar, el día que cumpla con las leyes morales, no vas a ser espiritista, vas a ser un ser de luz. ¿Por qué? Porque Kardec da una definición, dice, espiritista es que se esfuerza a diario, porque las mismas tentaciones las tenemos todos, pero hay algunas cosas que nos identifican, nos damos cuenta y trabajamos para cambiar. Algún día cambiaremos, algún día daremos el paso. No hay que apurarse para eso, la evolución va a llegar a todos y cada uno de nosotros. Y posiblemente dentro de unos cuantos siglos nos encontremos en un plano regenerador, como dice León Denis, como dice Camilo Flammarion, donde el bien va a reinar sobre el mal. Mientras tanto, hay que remar. No queda otra. Hay que remar. Muchísimas gracias, la verdad que para mí fue sentirme nuevamente sentada en la silla. Para mí también, se crea, porque es la segunda vez que estuve casi más de 30 años que no di ninguna charla, nada, me dediqué a mi institución. Y bueno, por algo el mundo espiritual de alguna manera uno lo necesita. La vez pasada me vino a buscar un amigo de la Sociedad Amor y Caridad, ¿cómo se llama? Antonio, y me comprometió a dar una charla allá. Me dice, no, que hace mucho que no nos vemos. Bueno, y ahora a Romina yo le agradezco de corazón, porque lo más lindo es conocer
otros espíritas, no los de la casa sola. Claro, Entonces mañana, cuando nos crucemos en el mercado, nos vamos a saludar. ahí es, claro, sí. Es que esa es la idea, porque nos pasa, es lo que nos viene pasando desde el último tiempo cuando hablamos con todas las instituciones. Hay quizás los grupos como de adultos ya más consolidados o que vienen con mayor asistencia y cuesta como elaborar un grupo de jóvenes y bueno, lo que nos pasa y nos suelen decir, ustedes me dirán si es así o no, que bueno, los adultos en un punto siguen creciendo y llega un punto en el que sin esos adultos no hay más sociedad. Entonces es necesario en toda institución, no solamente en el espiritismo, digo, que haya como, no un recambio en el sentido de cambiar a la gente, sino esto, de que se vayan Una sumando continuidad. una continuidad, ahí está. Entonces es necesario generar espacios donde haya jóvenes, donde haya niños, que es todavía más difícil, y por eso es que estamos tratando de ponernos en marcha con la federación, que nada, el objetivo primordial de la FEJA es poder generar espacios en donde haya encuentros y en donde podamos ayudar a las instituciones a crear estos lugares y a quizás poder agrupar, aglomerar a todas estas nuevas generaciones de niños y de jóvenes. Quizás de jóvenes es un poco más fácil buscarlos porque hay un montón, como hemos visto, de jóvenes que están quizás no tienen una institución cerca, están interesados, tienen algún conocimiento sobre el espiritismo y están muy interesados en saber más y en conocer más, pero no tienen un lugar a donde ir. Nos han tocado varios casos y bueno, por suerte en el primer encuentro de jóvenes hicimos un grupo de WhatsApp y hoy están acá algunos de ellos, así que nada, está bueno como aprovechar estos espacios y conocer más sociedades. Por eso te agradecemos infinitamente, Héctor, y obviamente también a ustedes, Fede, por darnos este espacio y empezar como a armar red entre nosotros, porque son muchísimas las instituciones de la CEA. En la última asamblea, no me acuerdo si eran como 20 y pico que habían estado presentes, y de esos 20 y pico de sociedades, somos 2 las que estamos trabajando, 3 con las de Córdoba, que estamos trabajando activamente como Federación de Jóvenes. Entonces, ¿dónde están todos esos jóvenes? Están por acá. Y nada, este espacio es justamente para que podamos volver a organizarnos y generar estos espacios, dije espacios 87 veces, pero estos lugares de encuentro de jóvenes y que, nada, Y que les haya como esta brindado charla, la oportunidad maravillosa de esta charla que diste. ese conocimiento hermoso resume un y montón de cosas, ¿no? concreto, que vivimos imperdible. como personas y como Sí. espíritu, ¿no? Y que al joven le sirve muchísimo, ¿sí? Porque a veces no se dan cuenta de las influencias que podemos llegar a tener. Pero yo quiero agradecer, ¿sí?, inmensamente a la institución Claro. en el cual estamos, que le dio la posibilidad a FEJA de que se pudiera escuchar esta clase virtualmente. No solamente, ¿por qué? Porque hay un montón de instituciones federadas a la CEA que están lejos y no pueden venir un día jueves a las 7 de la tarde. Y si esto está grabado, se puede compartir y esa institución de San Juan, de San Luis, de Córdoba, de La Pampa, va a poder escuchar lo que hoy se explicó. Estamos esperando ansiosamente que SEA vuelva a abrir sus puertas. Sí, todos. sí. Es la casa madre y tenemos preparado hoy para vernos varias veces, porque ahí va a ser un retorno importante donde vamos a programar actividades de los mayores, FEJA, de todos los que podamos, porque el espiritismo lo tenemos que levantar. Hay una Hoy, cosa. perdón, voy a decir una cosa nada más. Está sucediendo un proceso que están yendo a las instituciones espíritas para psicólogos, para psicólogas. Entonces tenemos que tener en cuenta la doctrina. Primordial. No por el hecho de ganar un medio nos vamos a olvidar de lo que dice la doctrina. Entonces,
perdóneme, hermano, pero hago esto para que todos tengamos en cuenta que el medium espírita procede del conocimiento cristiano. Jesús decía, lo que de gracia recibís, de gracia debes de dar. No es medium espírita aquel que cobra por sus servicios. Entonces tenemos que clarificar los pensamientos, ver quiénes somos, identificarnos y saber que estamos trabajando con humildad, con mucho sacrificio, por el bien de todos, ¿no? Quería aportar algo nada más, pero como experiencia, ¿no? Después tomen o dejen lo que sirva. Yo siempre decía, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decíamos cuando estábamos haciendo un entretiempo, porque ¿qué pasaba? Decíamos, por ejemplo, a la gente que recién venía, los hermanos que recién se acercaban, le hablábamos del espiritismo, de la bondad, de todo eso. Y cuando nos escuchaban cómo actuábamos o nos veían cómo actuábamos afuera, en el contexto de una reunión grande, por ahí corríamos el riesgo que nos dijeran, perdón, ¿cuántos años hace que usted está en el espiritismo? Y 25, que menos, imagínese. Ah, bueno, los próximos 10 años los paso en el club de frente. Y se fueron. Porque la conducta que nosotros tenemos, las tenemos que mostrar. No porque seamos grandes maestros, somos aprendices, nos podemos equivocar y tenemos que saber enseñarlos. Y ustedes, que son jóvenes y tienen toda la voluntad, tienen una responsabilidad muy grande con el mundo espiritual superior. Todos tenemos. Los que nos acompañan, los que han hecho esta reunión, los que han participado y van a participar de muchas maneras. Estaban muy bien acompañados ustedes. Así que hay que seguir, pero hay que seguir mirando bien cómo hacemos las cosas. Porque en el movimiento hubo muchas veces esas dificultades que por desinteligencia, por no saber entender las cosas, generaron roces. No nos escuchábamos, no nos entendíamos y a veces por una cuestión de no tengo la razón o tenés la otra. Hay cosas que siguen pasando, ¿no? No es que Claro. muy atrás ha pasado eso. Y que sigue, vos cuando Tenemos que levantás tener en una cuenta, bandera, perdóname, los personalismos no pueden ganar en la claro, doctrina. vos cuando levantás una bandera de este tipo, no la levantás vos, te la ayudan a levantar el mundo espiritual que está atrás. Entonces somos responsables del compromiso que tenemos con él. Y se los digo como ejemplo, yo lo viví, por eso trato de transmitirlo. Cuando uno levanta una bandera así, no importa que quede solo, como hizo él, que en un momento dado se encontró que estaba solo, y bueno, hay que seguir con eso, porque el espiritismo, como bien decía recién, es una vivencia. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ser aislados de muchas cosas? No. Dios nos pone a nosotros todas las posibilidades para que sepamos utilizar una serpiente nosotros, todas. Si no, seríamos negativos en algo. No porque esto no, porque esto es pecado. El pecado no existe. Lo que existe es que tenemos que encontrar un equilibrio. Y eso implica no hacer daño. Las dos máximas que puso Jesús, como por antemano, amar a Dios y amar a nosotros como vos bien lo dijiste, como Cafrune también lo puso, amar al otro como si fuéramos nosotros. Bueno, era eso. Gracias. Gracias. Y lo que es importante, quisiera agregar, lo que es importante también es que cada uno de nosotros compartamos, ¿no?, lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, porque de todas estas personas que hoy estamos acá, si cada uno ponemos un granito de arena, la doctrina se va haciendo más grande, va a haber más gente que se sienta identificada, que capaz es espírita, pero sin el título. O sea, capaz que es buena persona, que nunca leyó a Kardec, o que nunca
tuvo ninguna manifestación espiritual y demás, pero capaz que tiene la doctrina dentro suyo, entonces está bueno que podamos compartir a través de la vivencia, como dicen, y la gente se va dando cuenta que algo pasa dentro de nosotros. Entonces creo que también tenemos que esforzarnos por mejorar a nosotros mismos y que el resto vea lo bien que nos hace esta fe razonada, que no es una Eso fe quiere ciega. decir que razonar estas cosas parece como si hubieras agarrado un primero, viste, en el espacio infinito. Imperdible, gracias. Pero realmente es así, porque la juventud, ese problema que tienen, que vienen de golpe, tienen que tratar, pero hay un proceso. Sí, sí. También, es como todas las cosas, ¿no? Es lo que yo decía, que los jóvenes tienen que ser los mayores difusores de la doctrina. ¿Por qué? Porque ustedes están en los trabajos, en la facultad, en muchos medios, rodeados de mucha gente joven, que hoy por hoy necesita ávidamente algo más allá de lo que les fue mostrado por otras religiones, por otras ideologías. Cuando empiezan a descubrir este camino, cambia todo. La gente mayor podemos conocer a muchos, pero que malo que bien, estamos rodeados siempre casi de las mismas personas. Ustedes no, ustedes tienen el mundo abierto. Entonces es casi obligación de los jóvenes difundir, hablar y representar con vuestros actos lo mejor de la doctrina, que es la caridad sobre todas las cosas. Sí. Así que bueno. Y más allá de la gente, de los espíritus desencarnados que necesitan nuestra ayuda, las personas también, ¿no? Hoy vemos que hay guerras en el mundo y que mucha gente necesita ayuda, que no le está yendo bien económicamente a mucha gente y siente que Dios los abandonó. Y en ese momento es donde necesitamos estudiar cada uno de nosotros para poder expandir esa luz y ese amor de Dios que nos dice que nos ama a todos y que es misericordioso. Entonces, creo que volviendo a eso, está bueno que cada uno de nosotros podamos difundir haciendo la reforma íntima para que la gente se pregunte, che, mirá qué bien que se lo vea a tal persona. Entonces, ahí van a decir, che, bueno, mirá, me da un poco de curiosidad qué es lo que estás haciendo, te veo bien y demás. Trabajando sobre nosotros mismos vamos a lograr expandir esto por la fuerza de nuestra propia vida. Tal cual, sí, sí, sí. Y es lo más difícil, pero es la forma más natural que tenemos, ¿no? De hacer difusión de la doctrina, aplicarla, ponerla en práctica. Y de esa manera es la forma más natural en la que uno va a preguntar, ¿no? Te veo bien, veo que estás haciendo las cosas bien y demás. Además hay un tema importante. Cuando uno quiere difundir, primero tiene que vivir la paz. Está perfecto lo que venimos hablando. Pero también tenemos que difundirla mostrando que se aplica en todo lo cotidiano. Yo los otros días estaba hablando en el programa de radio y toqué, esto lo explico para que entendamos lo que quiere decir. Se puede hablar de cualquier tema. Porque todos los si nosotros entendemos que somos todos compañeros de camino en este viaje, no vemos enemigos, como decía, amamos incluso a aquellos que entendemos que son adversarios en un momento determinado, ¿no?
del punto de vista y demás. Y lo podemos hablar con toda tranquilidad para los unos y para los otros, porque nosotros también estamos inmersos en eso. Los otros días toqué el tema, por ejemplo, de Cristina, para que vean, cambiando el eje, de tal manera que se pudo hablar y se encontraron bien, porque se habló se mostró, después puede estar de acuerdo o no, porque uno no lo impone, pero lo muestra. La guerra, lo mismo, el tema que vos tocaste. Hay un tema para explicar, hay una geopolítica que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el mundo que estamos viviendo es un mundo en crisis, es un caldero en este momento, el planeta tiene que evolucionar. Y los que no podamos llegar a ese nivel de cambio, vamos a ser la raza adámica echada de este planeta para ir a otro planeta y seguir evolucionando en otro lado. Entonces tenemos que aprovechar estos momentos y decirle a los otros, mirá, me parece que, y le hablamos con lógica, le hablamos con doctrina, le mostramos un camino diferente y podés hablar de todo. Yo creo que algo que tenemos los que es algo que también hablamos mucho en nuestra sociedad y los últimos encuentros de la FEJA, es que algo diferente que tenemos, creo que esta generación, y no hablo ni siquiera de mí, generaciones capaz un poco más jóvenes, como Casti o Juli, que hoy en día hay como muchísima más apertura, ¿no? Y muchísimo más conocimiento en todo lo que tiene que ver con energía, ¿no? Con lo espiritual, que quizás antes una doctrina o una filosofía como la nuestra era como visto como algo religioso y quizás más... como tabú. Claro, tal cual, todo muy tabú, todo muy apegado a no sé, los rituales religiosos. Y me parece que algo que es muy positivo, de eso tenemos que agarrarnos y también, digo, para poder tomar todo eso, para usarlo, ¿no? en la difusión y poder esclarecer toda esta información que hay a la vista del espiritismo. Me parece que está bueno ese, que hace como una diferencia a otras generaciones en donde uno no decía, no sé, yo a veces hablo con mi propia familia y no sé, no todos decían que eran espíritas. Capaz el mejor amigo de toda la vida se enteraba después de años que esa persona era espírita, porque había medio un tabú. Más allá de las acciones y más allá de que quizás en el accionar y en su vida diaria actuaba, ¿no? Como uno esperaría que actúe un espírita. Pero me parece que hoy esta apertura que tenemos, esta puertita que tenemos, está buena para aprovecharla y poder justamente esto, esclarecer, dar información más certera, más concreta y poder reflexionar, como decía recién Gra, de tener una filosofía razonada, ¿no? Y una fe razonada, que me parece que eso es lo más rico que nos da la doctrina. No sentir sensación de vergüenza de decir soy espírita, porque si interpretaste la base del comienzo, después vas a ir como un hormiguero buscando... Yo le cuento la experiencia que tuvimos cuando formamos la Federación Espírita de Avellaneda. La municipalidad nos invita a desfilar en el aniversario de Avellaneda. Claro, fue todo, ¿cómo vamos a desfilar? O sea, los espíritas, bueno, hicimos 2 carteles, uno decía Federación Espírita Avellaneda y otro que decía Asociación Espírita Triángulo. Y fuimos caminando atrás de los carteles, que seríamos 15 más o menos, y la gente nos empezó a aplaudir cuando íbamos pasando. O sea, no nos encerremos. Claro, sí. Hoy el que no habla de parapsicología no está en el planeta. Y nosotros tenemos algo muy superior. Y, perdón, entonces, hoy en día que picó tanto esa curiosidad de jóvenes, está bueno también estar bien preparados nosotros mismos para saber qué responder cuando nos vienen con tal cuestión. Conozco gente que es testigo de Jehová, conozco gente evangelista pentecostés, conozco mormones, y está bueno también no encerrarse por ahí, no digo encerrarse, sino que conocer otras doctrinas también para poder saber
qué piensa cada uno, cuál es su fe para decirle, che, mirá, me parece que está bueno, claro, que está bueno poder conocer bien qué es lo que dice la doctrina, conocer otras doctrinas también para saber cómo abordar esos temas de la muerte, por ejemplo, del aborto, que son temas muy delicados. Y respecto bueno, de los evangelistas del Testigo de Jehová, ellos han modificado sus Biblias, no sé si ustedes lo saben. Creo que lo tengo por acá, no me acuerdo ahora. Tengo los parágrafos donde dicen que somos hijos del demonio. En la vieja Biblia Reina de Valera del siglo pasado no está nada de eso, no habla de espiritismo. Y ellos nombran, dicen, los que practican espiritismo, dice el capítulo. Lo tengo después, te lo doy, lo tengo acá, el versículo, todo. O sea, nunca van a aceptar la postura del espiritismo, porque la Biblia dice, la palabra divina, que somos hijos del demonio. Justamente somos nosotros los que tenemos que aceptar que ellos van a estar capaz en contra de lo que nosotros... Y buscar cuáles son quizás las coincidencias y obviamente respetar. Creo que eso es lo más rico que tiene la doctrina espírita, ¿no? Que nos enseña a respetar la fe y obviamente incluso a motivar a esa fe, que aprovechen esa fe que tienen, siempre y cuando lo que los motive sea el amor, y obviamente que dentro de lo que uno puede trata de mostrar cuál es nuestra propia creencia, pero es difícil quizás hacer que ellos entiendan lo mismo, pero sí quizás... dicen que hay que temer a Dios. Claro, sí, hay que esclarecer muchas cosas. Estudiar, mira, Kardec dice en un discurso en el libro Viaje Espírita 1862, dice, espíritas, he aquí el primer mandamiento, uníos, cosa que nunca hicimos. Por eso hay espiritismo cardesiano, espiritismo de Lazo, espiritismo de Trincado, Basilio, nunca hicimos. Segundo mandamiento, instruíos. Si no reconocemos la doctrina, tenemos que buscar, investigar lo que dice. De ahí vamos a poder discutir con todo. Mirá, la Biblia dice en Deuteronomio, un nombre complejo, versículo 18, de 10 a 12, en la página 108 de la Reina de Valera, no debería hallarse en ti nadie que consulte un medio espiritista. La palabra espiritista fue incluida en el diccionario por Allan Kardec, ni siquiera por el moderno espiritualismo. Estamos hablando de 1857. Nadie que pregunte a los muertos, porque todo el que hace esas cosas es algo detestable a Jehová. Esto, ellos están convencidos porque está en la Biblia. Lo que no saben es que modificaron la Biblia. A nadie le enseñan, yo te lo digo, tuve, no discusiones porque es un amigo, ¿no? Pero intercambiamos opiniones y le mostré. Y hoy no es testigo de Jehová. Hoy no es testigo de Jehová. No sé, creo que está con el budismo, una cosa así. Pero no importa, es más parecido a nosotros. Después dice, mira, no se vuelvan a los medios espiritistas para hacerse inmundos por medio de ellos. Mirá qué terminología, ¿eh? Esto está en Levítico 19:31, en la página 110 de la Reina de Valera. Y después dice, quienes practican espiritismo en cualquiera de sus formas, no heredarán nunca el reino de Dios. En Gálatas 5, del 19 al 21. Se agarraron con nosotros. Y te vuelvo a repetir, es complejo discutir cuando hay un fanatismo, ya te están diciendo, no, mis libros dicen que ustedes hablan con el diablo. ¿Y cómo lo revertís? Es muy complejo. Pero por el otro lado también hay que tener en claro que la Biblia fue escrita por hombres. Sí. Y ahí yo estoy hablando... sabemos que no está al 100%. Hablamos bien. A título general, hablamos de la Biblia un poco. Cuando se hizo el concilio de Nicea, primer concilio del catolicismo, fueron invitados 1800 sacerdotes para hacer la Biblia.
¿Saben cuántos concurrieron? 300. De 1800, 300. Entre esos sacerdotes había uno que se llamaba Arriano, que Kardec lo nombra, por eso hay que fijarse en la historia. ¿Quién es? El arrianismo proponía el cristianismo con la conciencia de la reencarnación y la ley de causas y efectos. Y ahora viene el dato que no todos saben. 55.000 arrianistas fueron muertos durante el concilio de Nicea porque no quisieron ceder ante la voluntad de Constantino, que estaba apoyando al catolicismo. ¿Por qué? Porque fue el primer rey. Vieron que los reinados de Europa eran impuestos por Dios. Bueno, él fue el primero. Hizo declarar a los sacerdotes que él era rey porque Dios quiso que sea rey. Entonces le mató a todos los que estaban en contra. 55.000 personas murieron. Hay que ver un montón de cosas. Hay que estudiar, hay que leer. Nos tenemos que preparar. Bueno, y por eso agradecemos Perdón. enormemente la charla y toda la información. Nuestros cerebros están locos. Así que bueno, gracias a todos por haber venido, obviamente, por haberse hecho tiempo de venir un día de semana y de compartir y de intercambiar y de ir de lejos, algunos venimos de más lejos, más lejos. Así que nada, gracias a los que se conectaron también desde la compu, porque la verdad que nada, una de las ideas de FEJA es esto, ¿no? De poder intercambiar y llegar a hacer la difusión de manera digital y virtual, que me parece que es una forma de esto, de quizás llegar a más personas y obviamente a esas personas a las que lleguemos poder después contenerlas dentro de todas las instituciones, que es nuestro mayor objetivo, y ojalá podamos crear en estos lugares y en estos momentos de encuentro estos espacios y estos uniones entre jóvenes y las instituciones y demás. Así que nada, agradecida enormemente a todos. No sé si alguno está dispuesto a hacer una oración de cierre. Yo quería agradecer a todos los jóvenes que vinieron. Sí, dale. sin contar Y ya que estás a- hablando, entonces puedes hacer la elevación y la oración de cierre, ¿te parece? Bueno, como tú quieras. A ella que le encanta, ¿verdad? Aunque ustedes hacen lindas oraciones en casa, así que... Bueno, Señor, gracias. Gracias infinitas por la oportunidad de este encuentro. Un regalo del cielo, verdaderamente. Un regalo del plan espiritual. Quiera Dios que este esfuerzo que están haciendo los jóvenes de todos los rinconcitos, valga la pena, y estoy segura de que sí. De lo contrario, no estaría tan feliz mi espíritu. Y la alegría del reencuentro y de ese empuje de amor, de esperanza, de encontrar otras voces ya conocidas, ayudando a que se pueda tomar conciencia de que hay que seguir, pero seguir estudiando, seguir preparándose, como dijo este hermanito hace un rato, porque para poder dar una respuesta hay que tener el conocimiento, y eso es importante, y gracias a Dios que tenemos hermanos dispuestos, de buena voluntad, con conocimiento, para poder ayudar a este crecimiento de la juventud. Gracias, Señor. Muchísimas gracias a todos los que vinieron con tanta voluntad, venciendo dificultades, para poder recibir esta clase magistral. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.
Ay, qué silencio. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. También, No, eso no. seguro cuando quiera todo lo sé por qué. Un gusto y me alegro. Chao a los de Zoom. Hasta la próxima.